Buenas noches, hermano. Nuevamente, por la gracia del Señor, vamos a meditar algo sobre Jonás, este pequeño libro, pero grande en enseñanza, que nos es como un espejo para ver realmente lo que ocurre con nosotros, porque lo mismo que le pasó a él nos pasa a nosotros, los creyentes, que decimos que confiamos en el Señor y por ahí trastabillamos, desobedecemos, como le pasó a Jonás, que por desobediente tuvo que pasar por varias pruebas que el Señor le mandaba. Y habíamos visto todo lo grande que el Señor le mandaba, la gran bendición para Jonás, que era que Dios lo empleara, que Dios lo eligiera a él para ir a hablarle a los ninivitas del pecado que estaban teniendo y a decirle que había solución en Dios realmente. Una gran bendición. Después vimos la gran responsabilidad de comisionarlo a él. La gran ignorancia también vimos de Jonás, querer huir de Dios. ¿Quién puede huir de Dios? Nadie puede huir de ninguna forma. La desobediencia también fue grande, una desobediencia que tuvo que pagarla. El despilfarro dice que pagó su pasaje para huir a otro lado donde no lo mandaba el Señor. Eso es un despilfarro de plata que tuvo Jonás. Después la desubicación de los no creyentes buscando realmente soluciones en algo que no iban a lograr nada. Tenían miedo, un gran miedo, una gran desubicación y una gran sorpresa que tuvo Jonás cuando estaba allí huyendo de su responsabilidad. El patrón de la nave se arrimó a él y le dijo, ¿por qué has hecho esto? O sea, le echó en cara que había hecho algo malo. Y la gran, otra cosa que vemos, la gran conmoción que tiene que haber tenido Jonás, que nada menos que el patrón de la nave, diríamos el mayor que estaba en la nave, viniera a hablar a él y pedirle que solucionara el problema ante el Dios de él. Y la gran pregunta que encontramos en este hombre, en el patrón de la nave, le dice, ¿quién eres? La gran pregunta. Habíamos visto la vez pasada cuántas veces me preguntarán a mí, ¿quién eres realmente? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién eres? Y después encontramos la gran vergüenza de Jonás. Confesar que era un siervo de Dios y estaba mal, estaba desobedeciendo, huyendo de la presencia de Dios. Pero también hay una gran, después la gran vergüenza, la gran confesión de él, por mi culpa ha sido esto. Y las otras cosas grandes que vemos, la incapacidad de los marineros, la gran equivocación de los marineros. Ellos querían, Jonás le estaba hablando, aunque desobediente, pero estaba hablando de parte de Dios, y ellos quisieron hacer lo contrario. El gran cambio vimos también. Ellos al principio pedían cada uno a su ídolo. Tenían muchos ídolos, mucha creencia falsa, como tiene la gente hoy en día, de no buscar al Señor Jesucristo para comunicarse con Dios. Y buscan cualquier ídolo. Estos marineros tuvieron esa falla, diríamos, en ellos, al principio, versículo 5, capítulo 1. Pero el cambio lo vemos en el versículo 14. Hubo una oración realmente a Dios. Eran incrédulos, pero ellos oraron al que corresponde orar, que era Dios. Y la gran sumisión de Jonás, cuando lo toman, ¿por qué decimos la gran sumisión de Dios? ¿Por qué de Jonás? Porque Jonás podía haber resistido, haber dicho, no, pero ¿cómo me van a tirar al mar? Por mucho que él lo había dicho. Pero en el momento de pensar que va a caer al agua y que se va a ahogar, se podía haber resistido. Pero sin embargo, Jonás no se resistió. Jonás fue obediente en ese caso a lo que él había dicho y al propósito de Dios para, eh, para que fuera aquel mar. Y los marineros dicen que tuvieron gran temor, porque, por supuesto, ¿cómo no iban a tener temor de matar a una persona? No eran criminales,
eran marineros, eran gente común. Sin embargo, allí Jonás le dijo, mira, hace esto, que es lo que Dios me manda que haga. Entonces, lo último que habíamos visto la vez pasada, es un gran pez que tragó a Jonás, que eso es lo más conocido por toda la gente, una gran figura del Señor, porque Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, una gran figura de lo que el Señor tiene. Mateo capítulo 12, el mismo Señor Jesucristo hace la comparación de que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, él iba a estar también en la sepultura 3 días y 3 noches y después volvería a la vida. Y otra cosa que vimos grande, la gran resolución de esta gente, de orar al Señor. Capítulo 2, versículo 1. Y hermanos y amigos, que quizás hay alguien que escucha esta grabación, tenemos que buscar a Dios en oración. No olvidarnos nunca que Dios está esperando que hablemos, que nos comuniquemos con Él, que oremos. Y esta gran resolución muestra una gran sabiduría en los marineros. Realmente buscar la guía del Señor. Y entonces hoy empezamos ese repaso de lo que habíamos visto vez pasada. Ahora empezamos el capítulo 3, versículo 1, que vemos otra parte de esta hermosa historia, donde dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y esto vemos realmente una gran oportunidad para Jonás, una gran oportunidad y una gran bondad de Dios, porque si hubiéramos sido nosotros que tuviéramos que comisionar nuevamente a Jonás, hubiéramos dicho, no, Jonás, vos no servís, vos cuando te hemos comisionado primeramente no has cumplido realmente, has andado mal, has tenido muchos problemas, entonces no. Sin embargo, Dios en su gran bondad, en la gran misericordia de Dios, le dice a Jonás, Jonás, levántate. Qué hermoso, ¿no? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Ya se lo había dicho antes, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios en su misericordia, en su amor para los ninivitas y en su paciencia para Jonás, por segunda vez en esa bondad le dice a Jonás, mira, levántate y anda a predicarle a aquella gente. Se levantó entonces Jonás, dice el versículo 2, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y hermanos, qué hermoso, ¿no es cierto? En este versículo realmente es de aplaudirlo a Jonás. Se levantó. ¿Cuántas veces el Señor quiere que yo me levante, que no esté postrado, que no esté inservible en la obra de Dios? Que Dios me necesita, Dios está pidiéndome que le sirva a Él. Entonces levántate, hermano. Hace falta obreros en la mies. La mies dice que es grande y los obreros son pocos, pero los pocos que habemos tenemos que levantarnos e ir a obedecer al Señor. Jonás se levantó de mala gana. Si usted lee más adelante, de mala gana, pero se levantó. Eso es lo importante, que se levantó para ir nuevamente lo que antes se había quedado atrás. Ahora dice que se levantó Jonás para obedecer al Señor. Entonces hay una segunda oportunidad, y para mí y para ustedes, hermanos, y para cada una de las personas hay una oportunidad. Dios espera, Dios es paciente, no sabemos hasta cuándo, pero Dios espera realmente que tengamos una actitud, diríamos, de obediencia a Él, y nos levantemos a servir al Señor. Para trabajar para el Señor, levántate. 2 veces le dice Dios a Jonás, levántate, Jonás, no te quedes ahí, levántate. Entonces tenemos ahí realmente algo muy precioso, que es la bondad de Dios para aquella gente y la paciencia para Jonás. Levántate y ve allí aquella gran ciudad, una gran ciudad
que tenía una gran distancia, porque dice que más o menos se calcula 3 días de camino para llegar a Nínive, 18 kilómetros por día, 54 kilómetros aproximadamente donde él estaba hasta Nínive, y esa gran distancia la hizo Jonás para servir al Señor. Y nosotros muchas veces estamos muy cómodos, no tenemos que caminar tanto y no servimos al Señor como debe ser. Y Jonás llega a la gran ciudad de Nínive. En aquel tiempo, bueno, si la vemos ahora con las grandes ciudades que hay, comparativamente quizá una ciudad pequeña, pero en aquel tiempo era una gran ciudad, tenía sus comercios, sus industrias, trabajaban, eran realmente productores, aquella gran ciudad. Y al último de este versículo encontramos algo grande también en el versículo 4, 3, 4, un gran desastre. Nínive será destruida. No fue destruida, pero estaba la sentencia de Dios. Nínive será destruida. Y hermanos, Dios está hablando hoy, le está hablando a la humanidad. Esto va a terminar, en cualquier momento va a terminar. Nosotros tenemos que apresurarnos de ir a predicar a esta Nínive que es el mundo entero que tenemos por delante en este momento. Versículo 5, capítulo 3, dice que hubo un gran arrepentimiento. Aquella gente se arrepintieron. Hasta el rey, fíjense que dice que hasta el rey mismo se vistió de cilicio, que había en aquel tiempo la costumbre de demostrar que estaban arrepentidos, estaban muy arrepentidos, o sea, hay un gran arrepentimiento. Pero fíjense que en otro libro, en el libro de Nahum, Nahum se dedica a hacer ver que aquel arrepentimiento a los ninivitas les duró muy poco y cayeron nuevamente en el pecado. Y uno de los pecados graves que tenían los ninivitas era el pecado sexual, la atracción sexual, el pecado sexual. Entonces aquel pueblo volvió a caer nuevamente. Vemos realmente que hay que seguir predicando porque no puede ser de que habiendo oído la palabra, habiéndose arrepentido, vuelvan nuevamente atrás. Y encontramos el capítulo 4, versículo 1, una gran contrariedad. Nosotros pensamos, bueno, Jonás tenía que estar bailando, contento, alegre. Se convirtieron los nivitas, qué lindo. Sin embargo, dice que se apesumbró, se enojó Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás tenía algo metido dentro, en su carne. No los quería los ninivitas, él no quería que se arrepintieran, él no quería que Dios los salvara, sino que los castigara. Hay una gran contrariedad ahí. O sea que Dios sabe mejor que Jonás cómo vivían los ninivitas. Sin embargo, Él los busca para salvarlos. En esa misericordia de Él hay una gran diferencia y podemos decir que Jonás era un gran testarudo. No se daba cuenta que los designios de Dios eran otros, que Él estaba sirviendo a Dios y no tenía por qué ponerse a discutir como se puso a decir, bueno, yo te decía, cuando yo huía, yo te decía que huía porque los ninivitas no se merecen de que tú los salves. O sea, eso, en otras palabras, es lo que estaba diciendo Jonás, como haciéndole ver que Dios estaba equivocado. Y entra en el capítulo 4, versículo 3, en una depresión. Él se deprime. Que eso no nos ocurra a nosotros, hermanos. En ningún momento tenemos que deprimirnos, en ningún momento tenemos que caer, bajar los brazos, sino seguir hablándole a aquella gente. Y ante esa gran depresión, versículo 4 del capítulo 4, Dios le habla y le dice, mirá Jonás, estás mal. ¿Tienes razón para enojarte tanto? ¿Hay alguna razón? No tienes ninguna razón. Entonces Jonás ahí, en el versículo 5, no sé qué pasó, pero se fue cabizbajo, podemos decir, nos imaginamos, y se hizo una enramada porque el sol era muy fuerte, había un calor muy fuerte en ese momento, y se hizo una enramada y creyó que esa enramada le iba a servir, pero Dios se da cuenta que no le va a servir la enramada y entonces manda una calabacera que lo cubre a Jonás. Y Jonás se alegra por la calabacera.
Pero mientras está allí, le despierta una gran curiosidad. Voy a ver qué le pasa a los ninivitas, a ver si Dios lo destruye o qué es lo que pasa. Entonces tenemos allí realmente un hombre que está recibiendo bendiciones de Dios con aquella calabacera. Y en el versículo 6 también encontramos ahí la calabacera, que es un gran milagro de que creció y hizo sombra inmediatamente, pero encontramos en vez de un grande, un chiquito, algo muy chiquito, un gusanito que mordió, comió la calabacera, la hizo secar. ¿Cómo sería? ¿No es cierto?, de que una calabacera que cubría totalmente la enramada se secó inmediatamente con aquel gusanito. Y ahí eso nos hace pensar cuántos gusanitos, entre comillas, puede interponerse en nosotros y hacer que la alegría que tendríamos que tener no la tenemos. Un pequeño gusanito, hermano, nos demos cuenta que las pequeñas locuras, dice Salomón en Eclesiastés, muchas veces puede ser esto una imagen de la pequeña locura en nosotros que nos hace secar, nos hace caer. Se nos quita la sombra, se nos quita la alegría, estamos apesumbrados. Después, otra cosa que viene grande es un viento solano. Pobre Jonás. Ahí viene un viento que nosotros diríamos este es un viento sonda, un viento muy caliente, otra prueba para Jonás. Dice la palabra que un gran viento solano, recio viento, se levantó contra Jonás. Y Dios le mandó ese viento también. Y entonces encontramos realmente todas estas cosas que hemos visto. Y por último vamos a ver la gran diferencia entre el amor de Dios y la importancia que nosotros le damos realmente al Evangelio. Es una diferencia entre Jonás y Dios. Dios veía las cosas de otra forma. Jonás lo ve de una forma diferente, pero nosotros tenemos que enfocar nuestra vista al Evangelio. ¿Le damos importancia realmente a la predicación del Evangelio? Que no seamos como Jonás, que no le daba importancia a la salvación de esa gente, que había gente pareciera que había muchos niños, porque no distinguían diríamos lo que veían, eran muchos niños y mucha gente que no habían cometido tanto pecado, que había gente buena y aún los pecadores necesitaban la salvación que Dios le mandaba. O sea, ahí terminamos con el libro de Jonás. La gran diferencia entre Dios, entre su amor y lo que nosotros decimos que amamos el Evangelio. Demostremos, hermanos, que amamos el Evangelio, que amamos la iglesia, que amamos a Dios, que amamos a los pecadores, a los ninivitas de este mundo y pongámonos a trabajar. Levantémonos, levántate, levántate, le dijo Dios a Jonás. Que Dios me ayude a mí y me levante también, porque estoy muchas veces caído, que el Señor me levante y me lleve a aquel lugar donde puedo predicar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga en esta noche y muchas gracias por la atención que han tenido. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de
para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor?